donde estés. Ya. Marcos capítulo 5, versículo 21. Después de que Jesús regresó de la barca, al otro lado del lago se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Recuerden qué había pasado antes. ¿Qué había pasado al otro lado de la orilla? ¿Se acuerdan? Lo leímos la vez antes pasada. Lo que había pasado antes es que el Señor había expulsado una legión de demonios en una persona. Pero ¿qué había ocurrido antes? Había ocurrido antes que Jesús, para llegar donde estaba esta persona, para liberar para sacar a los demonios de esa persona y para que la persona fuera liberada, pasó la tormenta. ¿Ya? Y imaginemos, la tormenta, Jesús estaba durmiendo en la barca. Lo que importa no es que, vuelvo a decir, no importa la tormenta que estés viviendo, lo que importa es que Jesús está en la barca. Y Jesús libera al endemoniado, no importa la cantidad de demonios. Si el Señor Jesucristo dice fuera, los demonios obedecen porque Jesús es el Señor. Y después regresan posiblemente a la misma orilla de donde se habían ido antes y se encuentran con esta situación. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Fíjense, particularmente Marcos, Jesús siempre está haciendo cosas. En Marcos Jesús no descansa. Marcos, Jesús va de acá y para allá. Y cuando duerme, lo despiertan. ¿Ya? Marcos describe a Jesús como siempre ocupado, nunca descansando. Y si está descansando, lo despiertan. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que Marcos describe a Jesús como un esclavo, ¿ya? Que no para de trabajar y que tiene que hacer la obra. Bueno, versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija está muriendo. My daughter is dying. Mi hija está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ellas para que sane y viva. Mi esposa, lo más cercano que tuvo a alguien que se estaba muriendo al lado de ella, era yo. ¿Ya? Y entonces, cuando yo me estoy muriendo, mi esposa llama a su hermano y habla con Dios también y hace una pequeña oración: Señor, ¿por qué tenemos que pasar esto nosotros? Nosotros estábamos ya vendiendo nuestra compañía y estábamos a punto de irnos a Australia. No pensábamos venir a este país, a Texas particularmente. Pero el Señor intervino y hace otras cosas. Bueno, mi esposa ahí llorando, yo mientras me estoy muriendo, mi esposa ahí arrodillada, inclinada, diciendo: Señor, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Pero gracias a Dios yo no he vivido esta experiencia. Pero que un hijo se te esté muriendo es el borde y más allá de la locura. Y entonces no importa el ridículo que tú hagas, vas y frente a quien puede sanarlo o restaurarlo, te inclinas de boca en el suelo y le dices: Señor, Señor. Fíjate, mi hijita, dice aquí, está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. En la oración de nuestro hermano Miguel, voy a volver a decir, su voz quebrada y sus lágrimas queriéndose ocultar en la mejilla,
me hizo pensar otra vez en el texto. Mi hija se está muriendo. Y espero que no sé, que me quiebre la voz a mí también. Pero el quebrar la voz de Miguel, las lágrimas de Miguel, el tragar saliva de Miguel, es lo que me pasa a mí cuando leo este versículo. Y particularmente cuando el texto dice: bueno, hermanos, queridos jóvenes, eso sentimos por ustedes. Cuando tú te extravías, cuando caminas por donde no debes, nosotros lloramos. Tu padre llora, tu madre llora, porque ella siente, mi hija se está muriendo. El versículo acá es claro, es una cuestión física. Su hijita de 12 años se estaba muriendo. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, dice el versículo 24, la cual lo apretujaba. ¿Lo usaste tú antes? El cual le apretujaba. Había entre la multitud, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás y la gente, entre la gente, y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así pregunta: ¿quién me ha tocado? Oye, todos te están tocando. Y estás preguntando tonteras. Pero Jesús tenía intención de su pregunta. ¿Por qué? Porque aunque todos la estaban apretujando, solo una lo tocó realmente. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué esta mujer tiene...? Yo pensaba en este versículo antes, años atrás, que la mujer tenía vergüenza porque se descubrió que su enfermedad era la que era. Su regla no se detenía, entonces cada cierto tiempo volvía, cada 2 o 3 días volvía, y entonces era vergonzoso esa enfermedad, particularmente para ese tiempo. Pero no es esa la razón. La razón tú la encuentras en Deuteronomio, texto que ya he compartido y que no es levítico, como una hermana me dijo. Estoy equivocando, en Números capítulo 5. Ya escucharon ese, ya saben a quién me refiero.
En Números capítulo 5, versículo 1 dice: el Señor le dijo a Moisés, ordénale a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca flujo venéreo. En esta versión dice eso, pero es en realidad cualquier flujo de carácter genital, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Fíjense en la conexión. En otra versión dice la lepra, los flujos que tienen que ver con tanto genital, en el caso masculino, en el caso femenino. En el caso femenino sería la regla, que no se corta, o que haya tocado un cadáver. Nótense los tres. ¿Por qué hay que notar los tres? Porque la mujer tenía el carácter de ser impura y no tenía que estar entre la gente, tenía que ser expulsada, no podía estar dentro de la comunidad. Y lo interesante es que también esta mujer no tenía derecho a participar ni podía llevar ofrendas ante Dios. Ningún tipo de sacrificio podía presentar esta mujer porque estaba impedida de presentar algún cordero, algo, cualquier cosa en el altar. ¿Por qué? Porque implicaba que su impureza contaminara el altar. Entonces no podía participar del altar, no podía participar de la Pascua. Es como si nosotros pudiéramos decir: viene Navidad, pero tú no te puedes sentar a la mesa con nosotros. ¿Ya? Viene esta comida, la acción de gracias, pero tú no puedes comer con nosotros. ¿Ya? Todo esto estaba alejado de esta mujer durante 12 años. Ahora, la mujer, sabiendo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose. Por eso tú tienes que entender este contexto. Arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Pero esta expresión de confesar toda la verdad es como cuando voy delante del juez y digo: sí, yo fui el que hizo todo esto, lo confieso, me declaro culpable. Esa es la idea. Pero ¿por qué hace esa declaración de culpabilidad? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que esta mujer no podía estar en la congregación. Dijo, versículo 34, fíjese cómo el Señor Jesucristo le habla a la mujer. Le dice: hija. Es la misma expresión cuando Jairo le dice: mi hijita se está muriendo. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo le dice ahora a esta mujer, que durante 12 años sufrió esta enfermedad. Hija, el asunto es que cuando una persona tocaba a una mujer con este tipo de enfermedad, la persona se metía en un problema, se contaminaba ritualmente. Tenía que hacer una serie de sacrificios, tenía que bañarse al tercer día y al séptimo día volverse a hacer una serie e inclusive tenía que presentar 2 aves, una por sacrificio por el pecado y otro sacrificio por holocausto. Tenía que hacer una serie de rituales para purificarse nuevamente, porque si no lo hacía, la persona que tocaba a este tipo de mujer quedaba fuera del campamento también. La idea es que Jesús es tocado por esta mujer, pero Jesús no es contaminado por el toque de la mujer, sino ocurre todo lo contrario. La mujer es limpiada y sanada por el toque de Jesús. Y fíjense lo que está ocurriendo. Es una mujer durante 12 años que ha estado enferma. Es una mujer que ha gastado todo y ha perdido las esperanzas. Es una mujer que, sabiendo lo que sucedió, también se arroja a los pies de Jesús. Como Jairo se arroja a los pies de Jesús para que su hija sea sanada. La mujer se arroja a los pies porque ya ha sido sanada. Entonces esta mujer, 12 años, esta mujer que tenía que ser echada del campamento, que no debía estar con ella, que esta mujer que era impura respecto a la ley de Moisés, esta mujer es limpiada, es sanada, es restaurada. Porque toca a Jesús de una manera que nadie la había tocado. Lo toca por fe. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Versículo 35. Todavía estaba Jesús hablando cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, por decirlo, el pastor. Tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree. No tengas miedo, cree, nada más. ¿Y si Jairo no hubiera creído? No, Jesús, no quiero ya que vengas a mi casa. Si Jairo se hubiera detenido y le hubiera dicho, ya es una pérdida de tiempo ir, porque está muerta. Además, nadie va a querer entrar a mi casa. Nadie va a querer. ¿Por qué? Porque el que tocaba a un muerto o el que entraba a la casa de una persona que estaba muerta quedaba impura, era contaminada y tenía que hacer otra vez una serie de rituales para descontaminarse. Esa situación de impureza le impedía otra vez comer de las comidas rituales que eran propias de Israel. O sea, si se acercaba la Pascua, no podía comer del Cordero Pascual. Un ejemplo es si es que estaba impuro, tuviéramos la comida de Acción de Gracia, si estuviera impuro, no hubiera podido comer de la comida de Acción de Gracia. No hubiera podido participar de los sacrificios. Entonces, era un serio problema entrar a la casa de alguien que se había muerto. Era mayor problema tocar al muerto. Pero fíjese lo que sucede. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Verso 38. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Imagínense si una chiquita de 12 años se nos muere acá. ¿Cómo lloraríamos? Bueno, y particularmente si esa chiquitita de 12 años fuera la hija del pastor. Lloraríamos más. Bueno, la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Verso 40, ahí fíjate la fe que esta gente tiene en las palabras de Jesús. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero no Jairo ni su madre ni su esposa, sino la gente que estaba ahí. A pesar del dolor, a pesar de todo, la expresión de las lágrimas, no creían. El dolor sin fe es solamente amargura. El dolor sin fe nos lleva a burlarnos de los que creen. El dolor sin fe es finalmente descomposición en nuestros corazones. El dolor sin fe hace que nuestras vidas y nuestro ser entero se amarguen. Y cualquier palabra de esperanza que alguien traiga solamente produce burla en nuestros corazones. Eso hace el dolor sin fe. Pero el dolor con fe, con esperanza. Porque nosotros vamos a pasar situaciones dolorosas. Vamos a vivir situaciones tristes. La gran diferencia es que nuestra tristeza es con esperanza. Y eso lo cambia todo. Versículo 41. El 40. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos, es decir, Pedro, Juan y Jacobo. Entraron 5 personas, papá, mamá y los 3 discípulos. Solo ellos fueron testigos de esto. Entró donde estaba la niña. Verso 41. La tomó de la mano. ¿Podía tocar un muerto? Porque si tocaba a su muerto, primero, fíjense cómo dice,
enfatiza, entró, al final del versículo 40, entró a donde estaba la niña. Si entraba, se contaminaba. Ya estaba. Y marca, entró el texto. ¿Por qué marca? Porque en la cultura y en las enseñanzas, estamos hablando del encargado de la sinagoga. El encargado de la sinagoga sabía que si entraba, la persona que entrara a la casa quedaba contaminada. Y entonces, por eso, vamos a entrar, pero si entras vas a quedar contaminado. Entremos. Ahora, está claro, el jefe de la sinagoga no estaba contaminado, pero era su hija, y al jefe de la sinagoga no le importaría contaminarse, porque era su hija. Pero Jesús y sus 3 discípulos, yo estando ahí, pero Jesús, nos vamos a contaminar, entremos. Y cuando entra, Jesús hace algo más atrevido, dice, le tomó la mano. Si estaba contaminado, ¿qué importa si más contaminado no puedo estar? Pero acuérdense, la mujer con flujo de sangre, si era tocada por aquella mujer, quedaba contaminada. Pero ocurrió todo lo contrario. Jesús limpió a la mujer. Pero cuando Jesús toca a esta niña muerta, le habla a la niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ocurre que el toque de Jesús vence a la muerte. Amén. Y la muerte no contamina a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, lo que Israel antes eran agentes de contaminación, cuando llega Jesús, que es la fuente de pureza, el toque de Jesús en aquellos que la ley no podía limpiar, producía limpieza. Porque el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. El nuevo pacto está basado en la sangre derramada por el Hijo de Dios. Y esa sangre nos limpia de pecados que en el antiguo pacto no podía ser limpiado. Y nos restaura de cosas que pudimos haber hecho que el antiguo pacto no consideraba como posibles de restaurar. No importa cuán profundo haya sido el hoyo que has cavado por tu pecado. No importa cuán lejos tu pecado te ha llevado. No importa cuán encadenado pudieras estar por tu maldad de tu corazón. La gracia de Dios es más grande que el hoyo que has cavado, que la distancia que te ha llevado tu pecado o las cadenas de la maldad de tu corazón. La gracia de Dios sigue siendo la misma antes y ahora. Y este Jesús que sana a esta mujer y que da vida a esta niña, es el mismo Jesús que puede restaurarte, sanarte y darte vida. Fíjese cómo continúa. La niña, el verso 41, le tomó la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Qué edad tenía? 12 años. ¿Qué tiempo había transcurrido que la mujer había empezado a enfermarse? 12 años. La mujer, el toque de la mujer contaminaba a las personas. El tocar a la muerte contaminaba a las personas. Pero en ambos casos, el toque de Jesús limpia, restaura y da vida. Y hoy día, querido, sigue siendo lo mismo. Y esto lo cambia todo.
porque el anhelo de Miguel y mi anhelo es el mismo. Señor, mi hija se está muriendo. Señor, sánala. Y si se murió, dale vida. Y si se alejó, restáurala. Y si está caída, levántala. Porque Jesús sigue siendo el mismo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las lágrimas que podemos derramar en tu presencia. Señor, sana, restaura, levanta a nuestros hijos y a nosotros también. Bendice a nuestros jóvenes. Señor, moldea sus corazones para que te amen, te anhelen y te busquen, y que sean de bendición donde tú los has colocado. Muestra tu gloria en esta tu pequeña iglesia. Somos pocos, pero nuestro corazón es grande y solo necesitamos un poco de semilla para una cosecha de 100 por 1. Señor, queremos ser esa poco de semilla y obtener esa cosecha de 100 por 1. Bendícenos, Señor, prospéranos y que tu presencia esté con nosotros. En el nombre del Señor Jesús.